La economía internacional y mundial es la rama de la ciencia económica, fundamentalmente macroeconomía, que tiene por objeto el estudio de los movimientos económicos que realiza un país con el resto del mundo y que pueden ser de muy diversa índole, comerciales, financieros, tecnológicos o turísticos. La economía internacional también se ocupa de los aspectos monetarios mundiales, la teoría de la política comercial, los mercados cambiarios y el ajuste de las balanzas de pago. Los aspectos internacionales de la economía han tenido, desde finales del siglo XX, un muy importante auge, ya que cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo que ocurre en la economía de los distintos países. Con esta presentación intentaré explicar los conceptos básicos de la economía internacional, llevando paso a paso los tópicos más importantes, tratando de realizar una explicación sencilla pero clara de cada uno de los temas para conseguir crear una ayuda básica para todas las personas que estén interesadas en dar un vistazo general de la economía internacional. El primer tema que tomaremos será la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas en un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Estas transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país, ya sea de bienes, servicios, capital financiero y transferencias financieras. La balanza de pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales para un periodo específico, normalmente un año, y se prepara en una sola divisa, típicamente la divisa doméstica del país en cuestión. Las fuentes de los fondos para un país, como las exportaciones o los ingresos por préstamos e inversiones, se registran en datos positivos. La utilización de fondos, como las importaciones o las inversiones en países extranjeros, se registran como datos negativos. Si bien sabemos que la balanza de pago es un registro de todas las transacciones, debemos aclarar que existen dos tipos de transacciones, ya sea por cuenta corriente o ya sea por cuenta capital. Cuenta corriente. La cuenta corriente es un aparato dentro de la balanza de pagos y recoge las operaciones reales, ya sea comercio de bienes y servicios y rentas, que se producen entre los residentes de un país y el resto del mundo en un periodo de tiempo dado. Cuenta capital. La cuenta de capital, también conocida como la cuenta financiera, es uno de los dos componentes principales de la balanza de pagos. Y la cuenta de capital refleja un cambio neto en la propiedad nacional de los activos. Como segundo, hablaremos de los tipos de cambio y la economía internacional. El tipo o tasa de cambio entre dos divisas es la tasa o relación de proporción que existe entre el valor de una y la otra. Dicha tasa es un indicador que expresa cuántas unidades de divisa se necesitan para obtener una unidad de la otra. Por ejemplo, si la tasa de cambio del dólar respecto al euro es de 1.3564, esto significa que el euro equivale a 1.3564 dólares. Existen diversos grados de apertura de un país al comercio internacional. Uno de los extremos es la autarquía absoluta, que supone no permitir ninguna importación. Por el contrario, si la libertad de comercio internacional fuese total, parece lógico esperar que se importasen aquellos productos cuyo costo de fabricación en el país fuesen excesivamente elevado. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que, en muchas ocasiones, se comercia con productos que podrían ser fabricados fácilmente por el país importador, pero que resulta más ventajoso adquirirlos en el exterior. Resulta del todo evidente que la necesidad de acudir a mercados foráneos se ha convertido hoy en día en una realidad. Así las empresas de un determinado país pueden encontrar el grado de demanda óptimo de sus productos que no alcanzarían nunca en su propio mercado. Todo esto viene propiciado por la ruptura de las barreras físicas y económicas que conlleva el proceso de la globalización de los mercados. Las empresas tienen pues muy presente que la apertura hacia el exterior y su internacionalización es una necesidad, no solo para poder crecer, sino para subsistir. La existencia de grupos de mercado operativos, la mejora en los transportes y comunicaciones, la homogeneización de las normas reguladoras del comercio internacional,
los cambios tecnológicos y la concentración de empresas, la deslocalización de los procesos y otros muchos más factores hacen cada día sea más fácil la introducción de los productos de cualquier empresa en mercados diferentes al de su domicilio social. Todo ello exige un conocimiento mínimo en conceptos tales como los incoterms, los contratos de agencia, la distribución, la franquicia, las formas de financiación de las operaciones internacionales, el modus operandi de dicho sector y los intermediarios de comercio. El comercio se puede clasificar por el objeto, los medios de transporte, la cantidad o los lugares en donde se realiza. Cuando hablamos de que se clasifica por el objeto, estamos hablando de que se entrega o se recibe un bien o servicio o se recibe dinero. Este puede ser al contado, es decir, que al momento de entregar el bien se recibe el dinero en efectivo o a crédito cuando el momento de entregar el bien no se recibe el dinero en efectivo sino una letra de cambio o pagaré. Cuando hablamos de que lo clasificamos por los medios de transporte, estamos hablando de que los diferentes medios de transporte que utiliza el comerciante son fluvial, terrestre, marítimo y aéreo, lo que lo clasifica el transporte de productos dentro y fuera del país. En la actualidad es posible transportar grandes volúmenes de mercancías por una de las vías mencionadas con servicios de seguridad y rapidez. Cuando lo clasificamos por la cantidad, hablamos de que el comercio se realiza al por mayor o al por menor. El comerciante se abastece en cantidades mayores en el sector de la producción para distribuir a los consumidores en pequeñas cantidades. Por ejemplo, adquiere 100 toneladas de arroz y vende por kilos al consumidor. El comerciante se abastece de 30 docenas de televisores y vende por unidades al consumidor. Cuando hablamos de que lo clasificamos por los lugares donde se realiza, hablamos de que los consumidores pueden adquirir el bien o el servicio del país o fuera de él, así como también los productos nacionales venden sus productos para consumidores nacionales e internacionales. El comercio, con relación al lugar donde se realiza, puede ser interno o externo, o nacional o internacional. Cuando el país compra mercancías en el exterior, se denomina importación, y cuando vende bienes elaborados o materia prima al exterior, se denomina exportación. ¿Qué son los aranceles? Son derechos de aduana que se le aplican a las importaciones de productos con dos propósitos fundamentales. Por un lado, ser fuente de ingresos al Estado y por otro, proteger a ciertos sectores de la economía cuando se importan productos que puedan llegar a competir con la producción nacional. ¿Para qué sirve el arancel? El arancel sirve para identificar ordenadamente la mercancía objeto de intercambio, para clasificar y valorar las mercancías para una correcta aplicación de los gravámenes respectivos, para controlar la entrada y salida de los productos de acuerdo a la política de comercio exterior establecido y para registrar las estadísticas de comercio exterior en los países. ¿Cuál es la importancia de los aranceles? Según el consultorio de comercio exterior, la importancia está en que se establecen unos compromisos para que las mercancías que circulen en esos mercados puedan tener unos impactos importantes en los precios finales. Es decir, que se reducen unos aranceles o se eliminan o se ponen tarifas preferenciales para que los productos que se acuerdan entre las partes se les dé un tratamiento preferencial. La economía mundial ha experimentado notables transformaciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y el orden económico internacional que se consolida tras el término de la Segunda Guerra Mundial parece tocar su fin. En su lugar, en este comienzo del siglo XXI, se vislumbra una economía mundial llena de claroscuros. El aumento de la desigualdad entre los países es cada vez más evidente y este se traduce en fuertes tensiones demográficas y complejos movimientos migratorios difíciles de gestionar adecuadamente. Graves problemas medioambientales que ponen en entredicho la sostenibilidad de nuestros modelos económicos y productivos, así como una brecha tecnológica cada vez mayor entre países e individuos que impide efectivamente la igualdad de las oportunidades. La creciente globalización de la actividad económica nos obliga a plantear el análisis económico más allá de las fronteras nacionales y a conocer el entorno económico internacional.